Muy buenos días a todos y a todas. Señora Presidenta de Navarra y del Gobierno de Navarra, señor Presidente de la Caja Rural de Navarra, señor Presidente de la Fundación del Diario de Navarra, director de los cursos y a todo el equipo Europa, autoridades civiles y militares, viejos amigos, cuyos rostros me es muy fácil reconocer, Joaquín, también vicepresidente de la Comisión Europea, su esposa Mila, Quique Barón, tantas horas compartidas en el Parlamento Europeo, antes y después de tu presidencia, José Antonio Xiaín, con quien negociamos allá por los años 90 bajo la dirección del ministro Carlos Solchaga el amejoramiento del fuero y la definición de la aportación de Navarra al presupuesto del Estado. Recuerdo que después de firmarlo me llevaste a una vinoteca y me ofreciste un vino blanco helado que me entró en las venas y me dijiste, tenía que habértelo dado antes de negociar, ¿no? Después ya no surte efectos. A todos las personas que no puedo mencionar porque sus nombres no recuerdo o nunca conocí, muchísimas gracias por el honor que me habéis hecho con este galardón y vuestras palabras de elogio. Gracias, Presidenta, por haberme hecho visitar el Palacio de la Diputación Foral de Navarra, ese edificio cuyos muros rezuman historia. Resuman la historia de esta tierra, de la tierra de Navarra, con esa personalidad tan fuerte, tan extraordinaria, forjada a lo largo de la historia hasta converger en una historia común con los españoles y con los europeos. El presidente de la Fundación ha dicho que era Luis Colina que lo ha dicho, que él era navarro, español y europeo, y yo podría decir lo mismo. Yo soy catalán, español, europeo, y siento las tres dimensiones de mi identidad, o mis tres identidades, superpuestas, pero no incompatibles, diferentes, pero que enriquecen mi personalidad, como las capas de una cebolla. Sí, cada día más tenemos identidades múltiples, y cuanto más tengamos y asimilemos, más ricos seremos como seres humanos. Y sin embargo, la identidad sigue siendo un elemento de conflicto. Hoy hace, por estos días, 110 años que empezaba una de las grandes carnicerías entre europeos, la Primera Guerra Mundial, agosto del 14. Los soldados iban al frente cantando y proclamando la inmediata victoria. Todavía llevaban pantalones de colores al viejo estilo napoleónico y todavía no llevaban cascos, porque la guerra se hacía de otra manera. De Berlín a París, la gran confrontación se organizaba, las trincheras se llenaban y las tumbas también. Fue una gran carnicería entre europeos a la que siguió otra. Y después de la segunda, en una Europa destruida, hambrienta y amenazada, los europeos dijeron nunca más eso, nunca más volveremos a matarnos los unos a los otros, y para hacerlo posible construyeron eso que hoy llamamos la Unión Europea, que entonces no era tan ambiciosa, no se llamaba todavía la Unión Europea, era el mercado común. Y empezaron uniendo los elementos que hacen posible la guerra para hacerla imposible, el carbón y el acero. Y después, poco a poco, algunos más y otros no tanto, los europeos se fueron integrando y los estados renunciaron a los elementos constitutivos de la soberanía. Un territorio, una frontera, una moneda, un ejército. Empezamos aboliendo las fronteras. No aboliéndolas, pero sí haciéndolas invisibles. Y hoy puedes ir desde Cádiz hasta casi el Polo Norte sin que nadie te pregunte quién es usted y a dónde va. Y si decidimos compartir la moneda, otro gran símbolo de soberanía, y acuérdate, Joaquín, algún sobresalto que eso nos causó cuando la crisis financiera del 2008.
Y ahora nos planteamos cómo abordar nuestra defensa y de qué manera podemos también comunitarizar nuestros ejércitos. Sí, hemos avanzado mucho, mucho más de lo que los padres fundadores pudieron imaginar, pero sin embargo en el mundo de hoy este grado de integración es a todas luces insuficiente. Si Europa quiere sobrevivir, tendrá que unirse más. Tendrá que integrarse más y hacer que esa identidad europea sea algo vivido, enriquecido por las generaciones jóvenes que hoy organizan estos cursos. Nosotros, me habéis amenazado con otros 50 años de vida política, pero espero que eso sea cierto en el tiempo y no cierto en la actividad. Pero las viejas generaciones, las que hemos llegado hasta aquí, hemos de pasar el testigo a unos jóvenes europeos que sientan el concepto de europeo como algo más que un conjunto de beneficios. Tienen que sentirlo también como un conjunto de responsabilidades. En un mundo cada vez más difícil y áspero, y para el que mi experiencia de estos 5 años me ha enseñado o me ha hecho ver que los europeos no estamos preparados. Los europeos no estamos preparados para hacer frente a la dureza del mundo. Vivimos en una situación envidiable de libertades políticas, de progreso económico, de cohesión social, de ordenación de la vida. Y tenemos la tendencia a creer que todo el mundo es así. Y por desgracia, no todo el mundo es así. Bueno, hay otras partes del mundo donde ciertamente también disfrutan de libertades políticas, de progreso económico y de cohesión social, pero en ninguna otra parte han conseguido una combinación de esos 3 factores tanto como lo hemos conseguido los europeos. Y en otras partes del mundo, por desgracia, les faltan muchos de estos factores. El mundo es áspero, difícil, cruel, enfrentado a guerras donde la fuerza se utiliza como argumento de solución de los conflictos, donde los refugiados huyen de guerras que amenazan no solo su vida, en algunas partes es su forma de vida. El cambio climático expulsa a decenas de miles de personas del África subsahariana. Los campos de refugiados se llenan en el Sudán, en Etiopía, en el sudeste asiático. El mundo es cruel, es difícil. Es un mundo donde la guerra ha vuelto a aparecer. No la tenemos en casa, pero ya la tenemos en nuestras fronteras. Está cerca. Y el concepto de seguridad y defensa, que no formaba parte del discurso inicial de Europa, será dominante en los próximos años. Sí, Europa no es una unión militar. No tenemos un ejército europeo. Tampoco lo vamos a tener, al menos durante mucho tiempo. Pero la Europa que construyó la paz entre europeos ahora se enfrenta a un mundo donde la violencia es la norma, desgraciadamente, en demasiados sitios, y demasiada gente vive en condiciones que le impulsa a irse de su casa y muchas veces a venir a la nuestra. Y eso hará que la emigración, lo discutíamos contigo, Presidenta, será también uno de los factores determinantes de la Europa que se va a construir. Y sí, a mí me ha tocado vivir en primera persona circunstancias que no estaban en la agenda. Nadie pensó que iba a venir una pandemia. Y nadie pensó que Rusia iba a invadir Ucrania. Y nadie pensó que la guerra en Oriente Medio iba a ser tan dura y violenta como es ahora. Hubo un primer ministro británico que cuando le preguntaron qué era lo más importante en política, dijo, events. Lo más importante en política, como en la vida, por cierto, son los events, los acontecimientos, las cosas que pasan y que te obligan a reaccionar a ellas. Y Europa se ha hecho de forma reactiva, reaccionando contra las circunstancias que no creamos, sino que nos crean. También lo dijo un padre de Europa, dijo, Europa será la respuesta que dé a las crisis a las que se enfrente. Pero fíjense que ser la respuesta a las crisis que originan otros, o que las origina al azar, no es una actitud proactiva, es una actitud
reactiva, reacciono a algo, pero a partir de ahora tenemos que ser proactivos, no esperar a tener que reaccionar a algo para concebir lo que queremos ser y construirlo. Y esa es la tarea de las generaciones que ahora os asomáis a estos cursos. ¿Qué Europa queréis? Nosotros ya hicimos la Europa de la paz entre europeos, pero insisto, esto hoy no es suficiente. No es suficiente con haber hecho la paz entre nosotros si nos olvidamos de que el resto del mundo que llama a nuestra puerta y con el que interaccionamos es un mundo violento, conflictivo, duro y cruel, al que no basta con predicar el Estado de Derecho ni establecer relaciones comerciales. Somos la economía más abierta del mundo, el doble de abierta al mundo que la economía americana. Dependemos mucho del comercio exterior y eso quiere decir de la prosperidad de los demás. Comerciar con el otro quiere decir que esperas que el otro pueda comerciar contigo, que te pueda comprar y también vender. Por lo tanto, la prosperidad ajena forma parte de la nuestra y su seguridad también forma parte de la nuestra y sus equilibrios demográficos también forman parte de los nuestros. Vivimos un invierno demográfico en Europa. Tenemos una edad media que es el doble de la edad media de la gente que nos rodea desde Gibraltar hasta el Cáucaso. Y en el África subsahariana las mujeres siguen teniendo 8 hijos en media, en un país paupérrimo donde el cambio climático asola la tierra, la hace inhabitable y les obliga a marchar. ¿Y a dónde piensan ustedes que van a ir? ¿Dónde irían? ¿Dónde iríamos nosotros si estuviéramos en su piel y en su circunstancia? Esos desequilibrios demográficos y desequilibrios de renta están produciendo y van a producir inevitablemente movimientos de población. Y hay que evitar que sean movimientos desregulados, entregados a las mafias que trafican con seres humanos, muchos de los cuales perecen en los desiertos, en los mares, intentando llegar a nuestras costas. Europa tiene un reto cultural, político y económico con su demografía y con la gente que necesitamos que venga, pero necesitamos que lo haga de forma ordenada. Algunos países piensan que la solución a este reto demográfico es fomentar la natalidad. Y estoy de acuerdo, pero en fin, la reproducción, como ustedes saben, lleva unos trámites. Y no es una cosa que ocurra de la noche a la mañana. Y yo no veo a nuestros hijos y nietos con una gran vocación natalista. Más bien al contrario. Y se entiende, porque cuando el futuro es incierto, asumir la enorme responsabilidad de la paternidad es algo que se piensa, y es bueno que así sea, 2 veces. Por lo tanto, no creo que a corto plazo la solución sea con políticas nativistas, aunque algunos países han conseguido aumentar su tasa de fertilidad, que la tenían muy baja, como por ejemplo Suecia, a base de políticas públicas que ayudan a la mujer y al niño. Sí, natalidad, claro que se puede aumentar, está probado históricamente. Es cuestión de considerarlo como un bien público que hay que financiar ayudando a quien lo produce, que son las madres y a los hijos. Y si ustedes invierten mucho en eso, conseguirán mayores tasas de natalidad. Suecia tiene hoy una tasa de natalidad mucho más alta que la española, cuando la tenía mucho más baja. Pero esto lleva su tiempo y la historia va demasiado a prisa. Por lo tanto, hemos de hacer frente a un reto migratorio que va a ser elemento de división entre europeos, porque no todos lo vemos de la misma manera. Desde la Hungría recalcitrante y que rechaza la emigración como principio básico de organización social, hasta los países como España, que tenemos la suerte de contar con el aporte de muchos latinoamericanos que nos son más cercanos desde el punto de vista cultural, lingüístico, histórico, tantos lazos creados con la otra parte del Atlántico. Este es uno de los problemas. El otro problema, sin duda alguna, será de qué manera abordamos la financiación de nuestras políticas, de nuestra seguridad, para empezar, y de qué manera entendamos el mundo. Y por eso yo en mis discursos suelo decir que Europa vive un doble momento. Un momento
que podría sintetizar diciendo que es un momento hamiltoniano, y para los no expertos viene de Hamilton, que era un secretario de Estado del Tesoro en Estados Unidos, por cierto, nacido en una isla caribeña y pobre de necesidad cuando llegó a Nueva York, que fue el que comunitarizó la deuda de los estados que habían hecho la guerra de independencia contra el Reino Unido. Y dijo, en esta guerra algunos han puesto más sangre que otros, más muertos que otros. Y otros han puesto más dinero que otros y se han endeudado para financiar el esfuerzo de guerra. Acabada la guerra y construida la paz, no podemos devolver la vida a los muertos, pero sí podemos hacer que la deuda que unos han contraído, mucho mayor que la de otros, se convierta en una deuda común, a la que haremos frente en común. Ese día nació la Federación de Estados Unidos. Pero Hamilton hizo algo más. Su genio no fue comunitarizar la deuda, sino crear los impuestos federales necesarios para pagarla. Asumir deudas es relativamente fácil. Pagar impuestos para hacerle frente es más difícil. Y de hecho no fue fácil. Tuvo que hacerlo a punta de bayoneta en algunos estados que no querían pagar impuestos para asumir la deuda federal. Pero se construyeron los Estados Unidos desde el Treasury, desde el Departamento del Tesoro, que emite los famosos T-bills, la deuda pública americana, que hoy es la referencia financiera mundial. Lo inventó un señor, no creció en los árboles por arte de la naturaleza. Fue la voluntad política de alguien que dijo, si estamos unidos hemos de crear lazos de unión, un buen lazo de unión es hacer frente a nuestra responsabilidad financiera y tener recursos para actuar en común. En Europa, recursos para actuar en común son hoy el 1% del PIB. Solo. Podemos con el 1% del PIB hacer frente al coste del cambio climático, de la defensa, de la revolución tecnológica, de la revolución digital. Lo dudo. Pero si no hay más recursos corrientes, la gran cuestión es, ¿podemos tener recursos procedentes de una deuda común? Hasta ahora la respuesta era no, hasta que llegó un virus. Y cuando llegó el virus rompimos el tabú y emitimos deuda común para hacer frente a un problema común. La epidemia o la pandemia nos obligó a reaccionar. Y reaccionamos de una forma sorprendente, rápida, eficiente, y que rompía todos los parámetros establecidos. No se puede emitir deuda pública común. Bueno, sí se puede, se hizo. ¿Se puede volver a hacer? ¿Se puede pensar en que compramos tiempo? Porque la deuda es una forma de comprar tiempo. Y anticipamos recursos para hacer frente a los problemas que tenemos hoy. ¿Qué preferirá el hijo de mi nieto? ¿Que herede un mundo con temperaturas invivibles o que herede un mundo con algo más de deuda pero en el que se pueda vivir? Seguramente lo segundo. ¿Qué mundo va a preferir el hijo de mi nieto? ¿Un mundo donde Europa sea capaz de influir en los grandes conflictos o una Europa atrincherada, encerrada detrás de muros que le pretendan proteger del conflicto de los demás? ¿Preferirá tener una Europa capaz de jugar un papel geopolítico? ¿Preferirá ser parte de la mesa o querrá ser parte del menú? Porque muchas veces, si no estás en la mesa, estás en el menú. Y hay que saber que vivimos en un mundo de carnívoros y que en un mundo de carnívoros el herbívoro tiene poco futuro, a no ser que construya elementos que le permitan sobrevivir. Esas son las cuestiones existenciales de ese momento hamiltoniano. ¿Es el momento hamiltoniano? Decimos que lo fue con la pandemia, pero no. Emitimos deuda en común y dijimos que sería por una sola vez. Pero no construimos los impuestos en común para hacerle frente. Esa es la verdadera dimensión hamiltoniana de un momento histórico.
Y la segunda forma de sintetizar el momento histórico que vivimos es el momento Demóstenes. Demóstenes era un filósofo ateniense que advirtió en su día del peligro que representaba Esparta. Y les dijo a sus ciudadanos, cuidado, que vienen unos señores belicosos y hay que prepararse para hacerles frente. Algunos dijeron, no, porque si nos preparamos para la guerra acabaremos haciendo la guerra. Y dijeron, sí, pero si no te preparas para la guerra, el otro te va a ver débil, te va a atacar y tú no te podrás defender. Ese momento de Demóstenes, hay un peligro que nos acecha y cómo nos preparamos para hacerle frente, también lo estamos viviendo en Europa hoy. El momento de Demóstenes de Europa es cuánta conciencia tomaremos de nuestros riesgos y cuánto nos prepararemos para hacerles frente. Por cierto, Demóstenes acabó mal, acabó suicidándose y Esparta acabó ganando la guerra contra Atenas. Esperemos que no nos ocurra lo mismo a nosotros. Yo estaba en el Donbass 2 semanas antes de que Rusia invadiera Ucrania. Ya se oían los tambores de guerra. Y el primer ministro de Ucrania me dijo, lo recordaré siempre, nos van a atacar. Cuando nos ataquen, ¿ustedes qué van a hacer? Ya sabemos que no van a venir a morir por nosotros. Los jóvenes de navarros están demasiado bien en su casa para venir a morir por Kiev. Y tampoco se lo pedimos. Pero díganme, ¿nos van a ayudar a defendernos? ¿Nos van a dar las armas necesarias para defendernos de la invasión? Y en ese momento yo no supe qué contestarle, porque no tenía ninguna seguridad de que Europa lo fuera a hacer. Porque en el 14, cuando Rusia tomó Crimea, nos negamos a armarla para defenderla, porque pensamos que era inútil, que no serían capaces de resistir, que era una batalla perdida y que más valía no convertir esa batalla perdida en una guerra incierta. Pero cuando invadieron en lo que pensaban que iban a ser 15 días para llegar a Kiev, rompimos otro tabú. Y sí, no se puede gastar para armar a un país en guerra. Pues lo hicimos y lo seguimos haciendo. Y seguimos ayudando a Ucrania, no solo con armas, sino también con la ayuda necesaria para que puedan seguir subsistiendo. El 70% del sistema eléctrico de Ucrania ha sido destruido. Imagínense ustedes lo que será este invierno para Ucrania, país donde hace bastante frío, si el 70% de su sistema de producción de electricidad está fuera de uso. Imagínense cómo sería su vida si tuvieran que reducir al 30% el consumo de la electricidad en las casas, en las fábricas, en el transporte, en la iluminación, en todo. Bueno, la ayuda a Ucrania nos ha costado hasta ahora 100.000 millones de euros. Y a Estados Unidos una cifra parecida, aunque un poco inferior. Para que lo comparen, la inversión pública del Estado español son unos 10.000 millones al año. O sea, 10 veces más o 10 veces menos. ¿Es posible mantener este esfuerzo? No lo sé. Los europeos dirán. Ese esfuerzo a los ucranianos lo pagan no con dinero, sino con vidas. Y sí, la guerra continúa y mientras les ayudemos, seguirán defendiéndose. Y por eso hay voces que dicen que la ayuda militar a Ucrania prolonga la guerra. Es una tautología, claro. La ayuda militar prolonga la guerra. Viceversa, si no tuvieran ayuda militar, tendrían que rendirse en un par de semanas. Por eso yo pregunto a la sociedad europea y española, en particular a los jóvenes, ¿están ustedes a favor o en contra? Está viendo que si dejan de ayudarla, en 2 semanas Rusia está en Kiev, con un gobierno títere como el de Bielorrusia, la sociedad ucraniana aplastada, las tropas rusas de la frontera de Polonia y Rusia controlando el 40% del mercado mundial de cereales, por ejemplo. Sí, yo sé cómo acabar esta guerra. Lo sé, muy fácil. Dejo de suministrar armas a Ucrania y la guerra se acaba en 2 semanas. Pero no es esa la manera en la que quiero que acabe esa guerra. ¿Que quiero que acabe? Claro que quiero que acabe.
Y los que más quieren que acabe son los ucranianos. O sea, las voces de los pacifistas de salón que dicen, hay que acabar con esta guerra ya. Hay que preguntarles, ¿y qué pasa después? Porque si no me explica usted qué pasa después, su grito de paz no me sirve. ¿Qué pasa después? Naturalmente, todas las guerras acaban con una negociación. Y se hace lo que se puede para que esa negociación tenga lugar, que no tiene lugar ni tendrá lugar hasta que no se sepa el resultado de las elecciones americanas. En todo caso, hemos de seguir, creo, ayudando a Ucrania y esto requerirá más recursos y más unidad. Pero ese momento de Demóstenes no es solo con respecto a Ucrania. Cuando yo llegué a Bruselas, la primera cosa que hice fue asistir al entierro de 9 soldados franceses muertos en Mali. Hoy no queda ni un solo soldado europeo, ni francés, ni de otra nacionalidad en toda la banda sahariana, ni en Mali, ni en Níger, ni en Chad, ni en la República Centroafricana, ni en Burkina Faso. En su lugar están los rusos, los Wagner, que ahora les llaman Afrika Korps. En Libia, cuando yo llegué a Bruselas, había italianos y franceses, no necesariamente unidos, por desgracia más bien no unidos. Ya no queda nadie más que una línea de bases navales turcas y rusas, enfrente de Sicilia. No es solo Ucrania, es también lo que pasa en África, una tierra sacudida por la inestabilidad política, que es una tierra de ocasión, una tierra de oportunidades, con un crecimiento demográfico impresionante que no se va a parar por invocaciones piadosas, sino por empoderamiento de la mujer, que supere los patrones culturales que la convierten en una máquina reproductiva y genera una dinámica demográfica que es insostenible. Pero cuando hay gente como el expresidente de Níger, mi amigo Bazoum, que quería hacer precisamente una política que protegiera a la mujer y me decía, ayúdenme a hacer que las niñas de 14 años vayan a un colegio y escapen a su familia, porque si no las van a casar y van a empezar a parir y van a seguir haciéndolo durante los próximos 20 años. Ayúdenme a protegerlas. Bueno, después vino un golpe de Estado y hace un año que no sabemos nada de él. Pero hay gente que quiere hacer políticas de progreso en el mundo y tenemos que estar a su lado, ayudándoles y comprometiéndonos más de lo que hacemos. Tenemos conflictos en África y el más importante y dramático conflicto es el que tenemos entre Israel y Palestina en Gaza. Son dos conflictos distintos. El de Ucrania es un conflicto generado por una potencia imperial, y lo digo con todas las palabras, una potencia imperial de un régimen autoritario que ha invadido a otro país. Seguramente puede esgrimir razones sobre por qué ocurrió y desde la Guerra Fría hicimos errores en la manera de asimilar la Rusia que surgió después de la caída del Imperio Soviético, todo lo que ustedes quieran. Pero esa es una invasión imperial de un país, mejor dicho, de un régimen político que sigue teniendo una mentalidad imperial para reconstruir lo que fue el Imperio Soviético o el Imperio zarista. Gaza es una lucha terrible de dos pueblos por la misma tierra, que ya dura más de 100 años. Un conflicto en el que nosotros los europeos tenemos una enorme responsabilidad, porque esa tierra se la prometimos a dos pueblos a la vez, a los unos y a los otros. Un conflicto de dos pueblos por la misma tierra, por la geografía. Nos dijeron que eso ya no importaba, que en el mundo global la geografía había desaparecido. No, no, no. La gente pelea por la tierra. Esta tierra es mía. No, es mía. Y para los israelitas, Cisjordania se llama Judea y Samaria, anclada en la Biblia y en lo que ellos creen que son sus orígenes bíblicos, históricos, que no pueden ser obviamente una razón para sustentar las construcciones políticas de hoy, sino hasta dónde iríamos a llegar. Entonces, lo que está pasando en Gaza se puede justificar desde el punto de vista del derecho a la defensa de Israel frente a un ataque terrorista. ¿Es el derecho a la defensa que ciertamente tiene? Y mi respuesta es no. Esa respuesta solamente me compromete a mí, porque no es la política oficial de la Unión Europea. Pero yo creo honradamente
que no se puede decir que los 40.000 muertos en Gaza obedecen al derecho a la defensa de un pueblo agredido por una amenaza terrorista. Porque todos los derechos tienen límites, y el derecho a la defensa también. Y sus límites son el derecho internacional humanitario. Y lo que está ocurriendo allí es ciertamente una violación del derecho internacional humanitario, a veces voceada y espoleada por miembros del gobierno de Israel que dicen que lo razonable sería matar de hambre a los 2 millones de palestinos de Gaza, pero que lamentablemente la comunidad internacional no lo permitiría. Hablando de discursos de odio, Presidenta, ¿puede haber un discurso de odio más intenso que este? Vivimos una situación dramática, terrible. Ayer por la mañana me despertaron otra vez con los aviones de combate israelitas bombardeando el Líbano. Vivimos al borde de una tragedia, de una guerra regional que puede afectar a Irán y que nos podría producir a todos consecuencias dramáticas. Creo que Europa debe comprometerse más, no solo en la ayuda humanitaria, que también, porque se pueden imaginar cuál es la situación de la población en Gaza, también, pero no solo, porque no sirve de mucho que me des de cenar hoy si tengo que morir mañana. Morir bajo las bombas, o morir de infecciones, por problemas sanitarios, por hambre. Hay que reforzar la ayuda humanitaria y hay que aplaudir el papel que hace UNRWA. Y me alegro mucho, Presidenta, que le deis a UNRWA el premio en vuestro Día de la Paz. Al mismo tiempo, por cierto, que el Parlamento de Israel, la Knesset, vota para llamarla organización terrorista. Pero ¿a qué punto hemos llegado cuando una organización de las Naciones Unidas es calificada por un parlamento de un miembro de las Naciones Unidas como una organización terrorista? ¿A qué punto hemos llegado? Hay que trabajar para hacer frente a lo inmediato, la ayuda humanitaria, y a continuación hay que trabajar para buscar una solución política a ese conflicto. Y Europa tiene que comprometerse más, pero desgraciadamente hemos estado desunidos frente a este drama. Algunos países como España han estado al lado de la causa palestina, reconociendo el Estado que todavía no existe y siendo voceros de una llamada a que se respete el derecho internacional, y otros países han sido más condescendientes con lo que allí ocurre. Pero nos está costando muy caro. A los ojos de medio mundo, nuestro comportamiento se percibe de una manera distinta entre lo que ocurre en Ucrania y lo que ocurre en Medio Oriente. Y nos acusan del doble estándar, diciéndonos un muerto no vale lo mismo para ustedes en Ucrania o en Gaza. Y hemos de luchar contra esta percepción del doble estándar, porque de lo contrario nos quedaremos sin la capacidad moral para actuar frente a los conflictos del resto del mundo. No podremos ir a nadie hablándole de los derechos humanos, porque nos dirán sus palabras: hombre blanco, son huecas. Y esas son las cosas a las que tenemos que hacer frente. Para eso necesitamos 3 cosas. Necesitamos más dinero. ¿Cuánto cuesta armar a Europa? ¿Cuánto cuesta nuestro esfuerzo militar? No menos de 300.000 millones de euros, porque nuestros ejércitos están en el hueso. Han gastado sus depósitos de municiones en ayudar a Ucrania. No tenemos la capacidad militar que deberíamos tener. Desde el año 2008 Europa ha vivido un proceso de desarme silencioso, reduciendo la capacidad de nuestros ejércitos y de nuestra industria militar. Prometimos a Ucrania 1 millón de proyectiles de 155 y hemos sido capaces de darle solo 500.000. Hay que reforzarlo. Sí, ya sé que todo el mundo prefiere la mantequilla a los cañones. Yo también. Pero hay veces en las que si no tienes cañones tampoco tienes mantequilla. ¿Cuánto cuesta luchar contra el cambio climático? ¿Cuánto cuesta hacer frente a la revolución digital? ¿Cuánto cuesta reforzar la cohesión de nuestras sociedades? ¿Cuánto cuesta hacer frente al reto tecnológico en un mundo donde China y Estados Unidos nos lleva varios cables de adelanto? Más dinero. Por eso no entiendo a los que dicen que la solución consiste en bajar los impuestos. Al contrario, necesitamos un esfuerzo fiscal mayor y repartido de forma más justa, pero sin duda mayor. Y administrado comunitariamente, porque si cada país europeo aumenta su gasto militar homotéticamente a lo que tiene ya ahora, si todo el mundo hace 1,x veces lo que ya tiene, sin pararse a mirar lo que hace el del lado y sin coordinarse con los demás, el resultado será un gigantesco despilfarro de recursos.
porque hemos de hacer que nuestra capacidad militar no se multiplique por X en cada sitio, sino que llene los vacíos que tiene, de las cosas que no tenemos, y evite las duplicidades que tenemos demasiadas. ¿Cuánto cuesta todo eso? Pues mucho más de lo que el 1% del PIB puede atender. Y por eso la Europa de mañana se hará comunitarizando más recursos al estilo hamiltoniano. Necesitamos más unidad. Yo tengo que conseguir acuerdos por unanimidad. ¿Saben lo que es unanimidad a 27? Ustedes son, supongo, miembros de alguna comunidad de vecinos. Si tuvieran que decidir por unanimidad todo lo de la comunidad, seguro que las cañerías se romperían antes de que pudieran arreglarlas. Y hay 10 países más que están en cola. Cuando en vez de 27 seremos 37, ¿seguiremos decidiendo por unanimidad? Espero que no, porque ya ahora es muy difícil. Yo tengo 6.000 millones de euros en caja que no puedo darle a Ucrania porque hay un país que se opone. Unanimidad no es una forma de construir una comunidad política. Hay que haber acuerdos y desacuerdos, y el que esté en desacuerdo tiene que procurar formar parte del acuerdo o quedarse en su rincón. Pero si todo el mundo sabe que sin él no hay acuerdo, todos se quedan en su rincón, esperando que vayas a comprar su voto, a darles algo que a veces no tiene nada que ver con lo que estás discutiendo para conseguir que te deje hacer lo que le propones. Más unidad, y desgraciadamente no veo que este sea en este momento el camino. Necesitamos mejor estructura, una mejor estructura institucional. Ahora la presidenta de la Comisión quiere crear un comisario para la defensa, pero es que la Comisión no tiene competencias en defensa. ¿Vamos a tener un comisario para algo en lo que no se tiene competencias? No sé, alguna competencia tendrá en industria, la defensa, sin duda, pero la defensa va desde la doctrina hasta el despliegue. Eso es competencia de los Estados miembros. Y ya hay un señor que se llama Alto Representante para la Política de Seguridad y Defensa. Hay que evitar en lo posible el conflicto interinstitucional que, por desgracia, en esta última legislatura ha ido increciendo. Y finalmente, hay que tener una visión estratégica del futuro. Y la visión estratégica del futuro se construirá desde la comprensión que los europeos tengan de la Europa que quieren tener. Y por eso son tan importantes estos cursos. Y por eso es tan importante una tarea pedagógica que no está a la altura de los retos, para que Europa no sea solamente una hermosa partitura de Beethoven, que no sea solamente una especie de referencia que aplaudimos sin saber muy bien cómo funciona, qué produce y qué le falta. Deberíamos evitar agarrarnos a las fases mágicas que a veces no son sino una manera de curar nuestra mala conciencia, como la apelación a los 2 estados. Llevamos programándolo 30 años y hemos hecho muy poco para hacerlo realidad. Y hay muchos ejemplos de esto. Y sin embargo, la historia está aquí hoy y llama a nuestra puerta. Yo espero que tu invitación a unos cuantos años más no se cumpla. Yo estoy dejando el escenario de la política, ya va siendo hora, porque en algún momento hay que plegar velas. Pero mis queridos jóvenes, es un momento en el que la historia llama a vuestra puerta. Los espectros de Hamilton y Demóstenes están aquí. Y son ejemplos de la historia pasada que tienen perfecta materialización en el presente. ¿Qué Europa queremos? ¿Qué Europa queréis? Solamente dejaros que os diga una cosa. Somos del 5% de la población mundial. El 5% de la población mundial. Tenemos una edad media muy elevada y una dependencia muy fuerte. La tuvimos ayer del gas ruso y ahora la tenemos de los minerales críticos que tampoco tenemos necesarios para la revolución digital. Europa no tiene futuro si se repliega sobre ella misma y trata de construir muros suficientemente altos para protegerla del resto del mundo.
Tiene que ser una Europa comprometida, una Europa abierta, una Europa que sea consciente de sus responsabilidades históricas, de sus capacidades presentes y de la necesidad de involucrarse para construir un mundo en el que la libertad política, la prosperidad económica y la cohesión social sean cada vez más las claves del futuro. Muchas gracias.